Muy bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde, en esta conferencia Reflexiones Históricas de Baja California Sur, siglos XX y XXI, que estará a cargo de la doctora Cristina Ortiz Manso, como parte de las conferencias que la Universidad Mundial está llevando acerca de la historia de Baja California Sur. Antes de iniciar, quiero destacar a quienes nos distinguen presidiendo esta conferencia. En primer lugar, la rectora de la Universidad Mundial, la doctora Judith Moreno Ver. Buenas tardes. El vicerrector académico, maestro Gustavo Pérez Arévalo, la vicerrectora administrativa contadora Patricia García, así como docentes de diversas carreras y alumnos de nuestra universidad de ambos campus. Sean todos ustedes bienvenidos. Acto seguido, le pedimos a nuestra rectora, la doctora Judith Moreno Berry, nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer recibirlos en nuestra casa virtual por el momento. Hoy cerramos un primer ciclo de conferencias que inició el doctor Luis Trasviña. Hoy seguimos por la mañana con la presencia de la doctora Erin Castro Liera. Han sido dos magníficas conferencias y sabemos que esta tercera pues va a ser también maravillosa y vamos a cerrar con broche de oro esto. El valor que tiene la cultura para la universidad es muy alto. Si nosotros perdemos la cultura, las ganas de saber, si no ponderamos nuestra historia, perdemos todo, ¿sí? Y corremos el grave riesgo de deshumanizarnos. Es muy, muy importante para nuestra sociedad sudcaliforniana conservar nuestros valores. Es por eso que hoy nos llena de orgullo recibir a la doctora Cristina Ortiz Manso con las reflexiones históricas de Baja California Sur, siglo XX y siglo XXI. Es una profesional con una gran reputación. Nos ha tocado seguir a través de los años su trayectoria como investigadora. Es una investigadora seria y además es una persona que no es egoísta con sus conocimientos, ¿sí? Ha regado con sus semillas nuestras aulas. Tiene muchos alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado, que la admiran. Yo me incluyo, aunque nunca tuve el gusto de que fuera mi maestra, pero me incluyo y sé de su gran valía. Dicho esto, damos esta cordial bienvenida y sabemos que les va a agradar igual que a todos nosotros. Y pues es el preámbulo de nuestra 22ª Semana de la Comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Antes de dar paso a la conferencia de la doctora Ortiz Manso, quiero comentarles que al final de la exposición se abrirá un espacio para preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que para ello nos hagan saber sus mensajes a través de la función del chat que está en la parte inferior de su pantalla. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Jessica Patiño, coordinadora editorial de nuestra universidad, para que tenga bien introducir a la doctora Cristina Ortiz. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. La doctora Cristina Ortiz Manso es historiadora y profesora investigadora. Ha publicado libros sobre historia de Baja California Sur y su investigación se centra en las familias empresariales. Realizó su postdoctoral en el programa de Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales del Colegio de la Frontera Norte. Maestra en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Desde el 2010 pertenece a la Asociación de Historia Económica del Norte de México
En el 2011 publicó La formación del mercado en Baja California Sur hasta la Revolución Mexicana y ha colaborado en algunas publicaciones sobre historia económica realizadas por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su publicación más reciente, Empresario, Familia y Negocios en el Distrito Sur de Baja California Sur, Vives, Nuper, Michot, Salgado y Canseco, 1880-1920. Es su última publicación. La doctora Ortiz narra la trayectoria de empresarios, familias empresariales y su incidencia en el desarrollo socioeconómico en la península de Baja California, destacando el análisis de las relaciones y condiciones sociales. Destacada profesora con más de 12 años de ser docente en nivel superior y posgrados en nuestra Universidad Mundial. Agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes, me siento honrada en estar participando en este evento, sobre todo, bueno, con las palabras tan cálidas y van de regreso también para la doctora Judith, para la maestra Jessica. Pues básicamente me corresponde a mí hablarles, como bien lo dice el título de la charla, si le podemos llamar de esa manera, denominada Reflexiones históricas sobre Baja California Sur, siglo XIX, siglo XX. Tengo que comentarles que siempre es un gusto colaborar en los eventos académicos de la Universidad Mundial, sobre todo los que llevan la finalidad de difundir el conocimiento histórico de nuestra entidad. La Universidad Mundial se ha caracterizado por hacer estos espacios de reflexión y bueno, ahora con estos tiempos de confinamiento me parece vital pues seguir con estos ejercicios. Sin más, por el momento comenzaré. Si me puede apoyar con las láminas, gracias. Comenzaré diciéndoles que alguna vez alguien me dijo que la capacidad de síntesis era una de las facultades más difíciles de adquirir en el ejercicio de la investigación y de la difusión. Por ello, la siguiente charla para mí fue un desafío, precisamente porque trató de abordar el siglo XX y el siglo XXI. Y en esta charla, en este ejercicio que yo el día de hoy les voy a presentar, básicamente planteamos un recuento a través de hitos económicos, sociales y culturales de nuestra entidad. Veremos, por ejemplo, cómo se da el aumento poblacional durante el siglo XX. También mencionaremos algunos aspectos de la política. También tendremos una alusión especial al proceso conocido como la Revolución Mexicana, comentando todo el impacto que esta provocó. Después nos detendremos para hablar del comercio y cómo este comercio fue dinamizador en estos siglos, que menciono sobre todo en el siglo XX. También hablaremos del caso de la agricultura y de la promesa del algodón durante el siglo XX para el Valle de Santo Domingo. Pasaremos también por una reflexión en torno a algo que se conoce como el boom fayuquero, boom comercial de aquí de la entidad. Y finalmente llegaremos hasta el tema no menos importante, pero que de alguna manera tiene que ver con esta dinámica actual y que es el turismo. Debo decirles que para mí fue un esfuerzo pues, de síntesis muy interesante, porque no significa que si no menciono algunos hitos importantes, significa que no están en el devenir histórico, sino que pues habría que elegir de alguna manera para mí los más representativos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, respecto a las condiciones particulares de Baja California Sur, como ustedes están viendo en la lámina, debe ser señalado que el caso de esta entidad es distinto a otros ocurridos en el país. ¿Por qué es distinto? Porque tiene un ritmo de desarrollo regional propio, porque también durante diferentes ciclos manifestó una cualidad de periferia. Ustedes, quizás las personas que estuvieron conectados en las otras charlas de los colegas del doctor Trasviña, de la doctora Erin, a lo mejor pudieron notar pues estas condiciones geográficas específicas. Entonces es importante resaltarlas.
Otro de los aspectos también que se manifiesta en esta dinámica particular sería el aislamiento geográfico que hace unos momentos les mencioné, la baja densidad de población. Con ello, pues de alguna manera se materializó los pocos medios de transporte, la lejanía territorial respecto al centro político de poder. También se manifestó una producción orientada al exterior y pues de alguna manera esto hace que el sector terciario pues de alguna manera se dinamice en el siglo XX, ¿no? Y que se mantenga, aunque hoy el rostro del turismo cobra mayor relevancia. Entonces, todo esto que estamos viendo en esta lámina y que ahorita les estoy compartiendo, es muy importante retomarlo porque todos estos aspectos que a lo mejor pudieron parecer contradictorios o pues que adquieren el nombre de obstáculos, no detuvieron la evolución de lo que hoy es Baja California Sur. La siguiente, por favor. Perdón, la siguiente. Bien, respecto al crecimiento poblacional, es muy importante ver, ahora sí que los números y las cifras dicen algunos estudiosos. Tenemos que estudiosos del tema sugieren que hubo diferentes oleadas migratorias en esta presente charla que hoy comparto con ustedes. O retomo de estos estudiosos por lo menos 3. Una primera oleada fue la oleada que Piñera y colaboradores definen como una oleada explosiva y que se va a suscitar al final del siglo XIX en el marco del desarrollo minero. Posteriormente también los estudiosos denominan una oleada moderada que va a ocurrir en la década de los 50 del siglo XX y que va a suceder en torno al desarrollo agrícola que tuvo el Valle de Santo Domingo. Finalmente hay una tercera oleada, o podríamos decir una oleada actual, y esta sería pues al finalizar el siglo XX y que continúa aún, y la podríamos a lo mejor ubicar geográficamente en Los Cabos sobre todo, ¿no? Si ustedes están viendo ahorita este cuadro, pues de alguna manera los datos se retoman de INEGI y nosotros ahí podemos notar que, como quien dice, la población de 1921 para 2010 podríamos decir que se duplica. Y esto nos hace reflexionar mucho. Yo espero que al final, en el espacio que tenemos para preguntas, también haya reflexiones por parte de ustedes, porque de alguna manera da cuenta precisamente de todos estos cambios que se van a suscitar en la entidad y que tienen que ver con este incremento poblacional. Como dato adicional, diremos que 2015 arroja que Baja California Sur tiene 798,447 habitantes, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, a lo mejor este podría ser un tema escabroso. La política siempre es contradictoria, controversial. Para mí fue difícil como elegir los sucesos más importantes del acontecer político. Yo solo pues retomé algunos como representativos, como pueden ustedes observar en la lámina, y procederé como a leer algunas características. Uno de los más importantes fue, o digamos que el inicio del siglo XX será la Revolución Mexicana, este movimiento icónico para la historia mexicana, y que aunque sabemos que la Revolución Mexicana no adquirió los mismos tintes que en el resto del país, vamos a ver que aquí sí tuvo un impacto, como por ejemplo fue la desarticulación del mercado, el incremento de precios en los productos, la circulación de algo que se conocía como papel moneda y que pues de alguna manera se da ante los vaivenes de la política, pues de alguna manera el exilio de algunos jefes revolucionarios perdedores en este movimiento armado e incluso después con la rearticulación económica, el retorno de algunos personajes. Uno de los más célebres que me interesaría mencionar es pues Félix Ortega, ¿no? Posteriormente también en la lámina tenemos, si nosotros nos preguntásemos qué otro hecho importante, políticamente hablando, cobija o está cobijado en el siglo XX sería
definitivamente en 1920 va a resultar electo este personaje peculiar en la historia de Baja California Sur, y nos vamos a referir a Agustín Arriola Martínez. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser oriundo de la entidad, pero además su designación tiene que ver con, pues con un plebiscito, ¿no? Lo que nos va a llevar a otro suceso muy importante. Yo creo que para las personas que revisan la historia, que están interesados en la historia, 1945, si ustedes están observando en la lámina, marca el surgimiento de algo que se conoció como el Frente de Unificación Sudcaliforniano, por sus siglas FUS, y es muy interesante este suceso porque estuvieron dentro de este suceso importantes personajes que de alguna manera comenzaron como la lucha para que se diera de alguna manera algo también que se va a conocer posteriormente como Loreto 70. Debo decir que los estudiosos también han brindado, o con estos estudios, con esta revisión histórica, uno de los lemas, bueno, más bien el lema de este Frente de Unificación Sudcaliforniano será liberación y progreso, y más bien importantes personajes estuvieron dentro de este movimiento, tales como por ejemplo, Francisco Cardoso Carballo, Arturo Canseco Jr., Félix J. Ortega, Miguel L. Cornejo, y especialmente cabe destacar al doctor Francisco Cardoso Carballo. Permítanme, déjenme tomar agua. Bien. Hace unos momentos mencionaba lo de Loreto 70 y cómo tuvo relación con esto del Frente de Unificación Sudcaliforniano. Pues de alguna manera la semilla o las raíces comienzan en este momento con la fundación del FUS, porque de alguna manera, por lo que más bien lo que se proponía, lo que se buscaba, por lo que se luchaba era, pues de alguna manera que se reconociera el derecho de los habitantes a elegir al propio gobernador a través precisamente de un plebiscito. O sea, si con Arriola había sido posible, definitivamente podía volver a suscitarse. Otra de las características era que este gobernador fuese nativo. Entonces lo relacionamos definitivamente con Loreto 70 porque este movimiento también de alguna manera lo que buscará es la integración de un Estado libre y soberano, que vamos a ver en la lámina. Estamos viendo que finalmente se consigue con el establecimiento o con el surgimiento de Baja California Sur como Estado. Siguiente, por favor. Bien, la economía no puede quedar fuera cuando estamos hablando de la evolución histórica, cuando estamos hablando del desarrollo del devenir histórico. Y para el caso que me atañe, que es como quien dice el siglo XX, ya como lo decía hace unos momentos, mis colegas tuvieron a bien explicar cuáles fueron de alguna manera, las características históricas de sus periodos. En este caso, el comercio es de suma importancia porque se va a tener un rostro distinto en el siglo que me corresponde, o sea, el siglo XX, y también hoy por hoy tiene un rostro distinto, quizás no tanto como comercio, ya más adelante hablaremos del turismo. Pero tenemos que, respecto a la economía, el impacto de la Revolución Mexicana derivó ya les había comentado, en la desarticulación parcial del mercado de Baja California, especialmente el ramo del comercio. ¿Por qué? Porque circularon bilimbiques o conocidos también como papel moneda, a veces también había vales. Cuando se da esta revuelta armada que, como dijimos, no tiene las mismas características que el resto del país, se incrementan los precios, algunos comerciantes incurren en el esconder productos y pues de alguna manera comienzan ir y venir en cuanto a la estabilidad económica de la región. A nuestra vista, el sector también que les mencionaba, más afectado va a ser el sector de los comerciantes, porque no solamente se les va a obligar en algunos momentos de la Revolución Mexicana a aceptar este papel moneda, aceptar estos vales, sino que en algunos casos, algunos jefes revolucionarios requirieron ahora sí que
que las propiedades o los productos de estos comerciantes. Van a ser algunos quienes tienen la liquidez para sobrevivir al vendaval revolucionario y que van a tener un importante papel para lo que se conoce como la rearticulación económica o lo que viene siendo la posrevolución. Uno de los puntos muy importantes respecto a la economía del siglo XX es que al término de la reconstrucción económica y cuando había iniciado el cardenismo, es muy importante 1939 para el caso de nuestra entidad, porque mediante un decreto, el presidente Lázaro Cárdenas va a establecer que la zona formada por los territorios norte y sur de Baja California serían a partir de ese momento zona libre. Y que tiene que ver precisamente con estas condiciones que van a estar recurrentes en todos estos siglos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se trataba era de incentivar estas regiones periféricas con un clima no idóneo, a lo mejor con escasez de agua. Entonces lo que se trataba con estos programas, básicamente lo que viene siendo la zona libre, era pues que de alguna manera beneficiar a los habitantes de estas zonas para apoyar su desarrollo, ¿no? Esta política también obedecía a una estrategia implementada a partir de, como ya dije, del sexenio cardenista y del estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque buscaba acelerar el crecimiento, ¿no?, de la región. Después de que se implementa la zona libre, el comercio va a comenzar a ser apoyado precisamente por estos planes. Y conforme va avanzando este siglo XX, vamos a ver que para, por ejemplo, 1964, todavía estamos en el siglo XX, se va a poner en marcha los transbordadores marítimos. También en 1974 va a haber algo muy importante para el apoyo del comercio y es nada más y nada menos que la construcción de la carretera transpeninsular, que de alguna manera va a cortar las distancias o la distancia con Baja California. Hoy por hoy, espero que a lo mejor en las reflexiones al final que termine mi charla, a lo mejor reflexionemos todavía acerca precisamente de estas distancias largas, de satisfacer las necesidades de productos, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos en este momento cúspide, no? También otro suceso es la sobrevaluación del peso frente al dólar en el periodo del que estoy describiendo, que de alguna manera va a abaratar los bienes importados. Y esto se relaciona con algo que, como ya les había dicho al inicio, se conoció como el boom fayuquero, y que era que con todo esto de la zona libre, con este abaratamiento de los bienes importados, de alguna manera las personas acudían a esta región para hacerse de mercancías que posteriormente iban al centro del país y pues vendían a buenos precios y obtenían una ganancia. A lo mejor sus abuelos, a lo mejor sus padres, no sé si ustedes mismos, yo espero que ahorita haya conectados jóvenes también, se recuerdan estos grandes conglomerados en donde pues, el ferry en Pichilingue, precisamente con bolsas fayuqueras, con todos estos productos, estas mercancías que adquirían aquí y que pretendían venderse en el macizo continental. Otro de los puntos en este contexto es que además en 1971 se va a modificar el régimen de zona libre y pues aún va a ser mayor beneficio para la élite de comerciantes de la región. Sin embargo, cabe decir que no todo va a ser esplendor. O sea, vemos un recorrido, un desarrollo del comercio como la principal actividad económica, pero hacia 1982 va a haber una crisis económica nacional y se va a optar por la implementación de una nueva estrategia económica por parte del Estado mexicano, y que de alguna manera se va a caracterizar por la apertura comercial, y esto vino a complicar este despunte, todos estos sucesos económicos que estaban ocurriendo para el resto del país, pero pues a la entidad le afecta de una manera particular. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente hito o el siguiente aspecto que me gustaría resaltar es la cuestión de la agricultura en nuestra región. Tengo que decir que hablar de la introducción y el desarrollo de la agricultura en la península de Baja California es hablar de historias de aciertos y desaciertos.
¿Por qué? Porque sin duda alguna las características geográficas han sido parte determinante del devenir histórico. Tenemos que respecto a la agricultura, permítanme. Como antecedentes aparece la vulnerabilidad que yo ya había marcado hace unos momentos respecto a la aridez del suelo, provocada de alguna manera por la escasez de lluvias y ríos, ¿no? Que habían mermado profundamente el desarrollo de la agricultura. Sabemos que la agricultura es base fundamental para el desarrollo y subsistencia de cualquier población. Entonces, la historia de la agricultura, pues ahora sí que tiene diferentes ciclos, diferentes historias en los siglos antecesores. A mí me corresponde hablar del siglo XX y lo que podemos decir es que de alguna manera la agricultura moderna, me estoy comiendo un poquito, me estoy entrando a lo mejor al siglo XIX, pero es nada más la última década, porque se puede hablar del surgimiento de una agricultura moderna a partir de 1890. ¿Por qué es moderna? Porque se van a implementar tecnología que difiere de la que antes se había utilizado. Durante este periodo van a destacar cultivos como caña de azúcar, uva y olivo, y en menor medida también otros cultivos importantes fueron las frutas, los granos, algodón y hortalizas. Ahorita en unos momentos hablaré del tema del algodón. Y entre los cultivos que sustentaron la industria de manufactura será la caña de azúcar y su cultivo estrella, pues de alguna manera será el piloncillo, ¿no? ¿Cuáles fueron los lugares en donde se producía el piloncillo? Pues serán las municipalidades de San José, del Cabo, Todos Santos y Santiago. Continuando con la cuestión de la agricultura, tenemos que a partir de 1930 se va a desarrollar una economía de enclave y que se va a vincular a la exportación de jitomate hacia los Estados Unidos. Y vamos a ver que a partir de ese momento va a pasar mucho tiempo para que se reanuden los intentos de implementar la agricultura. Si nosotros revisamos lo que había sucedido de 1910 a la fecha, pues aconteció la Revolución Mexicana y en muchas partes de nuestro país pues se abandonaron el campo. Entonces es con la rearticulación económica, con la economía post-revolucionaria que se van a comenzar a materializar todos estos intentos, perdón. Para la década de 1940, aquí en nuestra entidad, la Unión Nacional Sinarquista iniciará un proyecto de colonización en el Valle de Santo Domingo. Para quienes han tenido oportunidad de analizar este proyecto, pues de alguna manera no se materializa. Es un intento interesante, pero no se materializa. Algunas pudieran ser las causas que finalmente va a ser otro gran proyecto como es el Valle de Santo Domingo, cuando vienen agricultores experimentados de otros lugares, y finalmente es no la Unión Nacional Sinarquista en este primer intento, sino posteriormente cobijados por un peculiar personaje como fue Manuel Ávila Camacho y Francisco J. Mujica, que de alguna manera el Valle de Santo Domingo adquiere otro tinte, y es, como ya les había mencionado, con esta llegada, el arribo de agricultores, y ahora sí que les toca, lo hemos visto en algunos reportajes, lo hemos visto en libros, lo hemos visto en poemas, de que hasta se trataba de desmontar, ¿no? O sea, de ir al monte y con las propias manos pareciera como preparar el terreno para poder hacer fructífera esa región que finalmente lo logra hacer. Vamos a ver que de alguna manera entre 1940 y 1950 de alguna manera sí se va a lograr implementar el Valle de Santo Domingo, y aproximadamente por 30 años, o por lo menos más de 2 décadas, logra hacer un proyecto fuerte para la península, bueno, para Baja California Sur, pero va a ser frenado por algunos aspectos. Si nosotros vemos un poco de condiciones de ciertos cultivos, el algodón requiere demasiada agua para que sea, digamos, exitoso. Y aunado a que requiere mucha agua, también va a haber otros obstáculos para que el Valle de Santo Domingo continúe siendo boyante, y esto es la aparición de fibras sintéticas que de alguna manera comienzan a competir, ¿no?, con el algodón,
Definitivamente también va a haber por ahí algunas plagas, ¿no? Que no son bien manejadas, y sobre todo lo que va a pesar mayormente va a ser definitivamente la escasez de agua, que las técnicas para recolectar el agua pues de alguna manera no pueden frenar esa escasez de agua evidente, más como les mencionaba que el algodón es un cultivo que requiere pues ahora sí que agua en demasía, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, me gustaría comenzar aquí a hablar un poco del turismo. Sobre todo lo habíamos anunciado al inicio de esta charla, cuando estábamos viendo el contenido, y era que en este recuento del siglo XX, introduciéndonos al siglo XXI, el turismo de alguna manera, vimos cómo algunas otras actividades despuntaron, pero vamos a ver que más o menos para 1960 el turismo va a comenzar a ser el protagonista. No significa que las otras actividades sean menos importantes, lo que significa más bien es que el foco de atención, y digamos que dentro de los proyectos de los gobiernos que van a surgir, una de los planes clave va a ser precisamente el turismo, ¿no? Tengo que decir que todos sabemos, quienes habitamos en esta península, en esta parte sur de la península, que hay pues la tranquilidad, belleza natural y diversidad cultural han sido algunos de los requisitos que buscan ciertos turistas alrededor del mundo, sobre todo en un mundo tan cambiante, ¿no? Y en el cual las interacciones con el resto de la población en ocasiones superan el tiempo de asimilación. Entonces, tenemos que Baja California Sur, como ustedes están viendo en la lámina, resulta un escenario idóneo. ¿Por qué? Pues por la plenitud visual, es decir, los paisajes con los que contamos. También otro aspecto importante es la variedad de recursos naturales. ¿A qué nos referimos? Pues a las playas, desiertos, flora, fauna endémica. También definitivamente destaca el caso de Baja California Sur por su patrimonio, y esto es las misiones, que ya en su momento yo creo que el colega doctor Luis Trasviña les pudo, ahora sí como experto, ¿no?, en el tema. También tenemos, bueno, dentro de este patrimonio pinturas rupestres, entre muchos aspectos. Y otro aspecto de suma importancia sería la riqueza cultural, y la riqueza cultural serían pues todos los habitantes locales, oriundos o en estas oleadas migratorias que yo mencioné antes, personas que venimos, yo me incluyo, aunque tengo muchísimos años, muchísimas décadas viviendo aquí, pues que venimos y que forjamos y que nos establecimos aquí. Entonces, que somos parte de esta riqueza cultural, los cuales a lo largo de las últimas décadas nos hemos visto inmiscuidos en el fenómeno del turismo y en el intercambio constante que este conlleva. El tema del turismo en México está muy relacionado al sector terciario. Entonces podemos anclarlo primeramente, ahora sí que en la primera mitad del siglo XX, en una primera fase aproximada entre 1920 y 1940, en el cual se van a comenzar a implementar medidas para la protección de visitantes extranjeros y regulaciones. Posteriormente va a haber una segunda fase que va a ser de 1940 a 1958, y por último, lo que yo les mencionaba, la década de los 60 del siglo pues, pasado, ¿no? A partir de 1970, particularmente para Baja California Sur, con esto de la modificación de la zona libre, se van a instaurar medidas contendientes a desarrollar el turismo. Hay una reflexión muy interesante que me gustaría hacer en el tema del turismo, y que tiene que ver, cuando nosotros vemos el devenir histórico de la península, vamos a notar que aspectos que en el pasado, digamos que fueron negativos. ¿A qué nos referimos? A la escasez de agua, a los cardones, a las playas, a que casi no había vegetación como en el resto del macizo continental. En este momento se han convertido en ventajas. O sea, todo esto que en su momento no iba con el desarrollo que se pretendía en la época colonial, ahorita pues es la principal riqueza del turismo, ¿no? Hoy se ha convertido en una ventaja al permitir la salud ambiental y la armonía social, aunque habrá que revisar
pues precisamente al ser una de las actividades más importantes, también tiene pues aspectos que tenemos que revisar. En 2013 se contaba nada más como alguna cifra para materializar o para hacernos una idea. En 2013 se contaba con 9 áreas naturales protegidas, con una extensión básicamente de 3.256.358 hectáreas, pero que equivalen al 42% según INEGI. De cara a los nuevos desafíos que representa el turismo hoy en día, ya algunos especialistas han sugerido las ventajas que implicaría una mejor distribución del ingreso turístico. Una en la que todas las partes involucradas, turistas, prestadores de servicios y sobre todo locales, ¿quiénes los locales? Pues los oriundos, los que venimos aquí, etcétera, etcétera. Nos beneficiemos equilibradamente. Como reflexión final me gustaría retomar una idea. Para que un destino turístico se mantenga, se requiere de la participación no solo de los proveedores de bienes y servicios o de los turistas, sino de los habitantes de ese lugar, ¿no? de la entidad, quienes tienen que tener una conciencia histórica de la riqueza y recursos del entorno, ¿no? Así como de ellos mismos. Ello constituye, un gran reto para los diferentes destinos turísticos de Baja California Sur, sobre todo aquellos que apuestan al turismo cultural, por considerarlo no solo generador de divisas y proveedor de una mejor calidad de vida para las entidades receptoras, sino por ser respetuosos con el medio ambiente. Me gustaría ahora sí concluir la charla y las láminas diciendo los cardones endémicos de Baja California Sur resultan plantas peculiares, desarrollan una relación simbiótica con su entorno al existir en paisajes agrestes y lluvias escasas. También estos cardones son capaces de crecer inclusive sobre rocas, los hemos visto cuando vamos al monte. Se requieren muchos años para que extiendan sus brazos, entre comillas, como un aviso al horizonte y tiempo de su majestuosidad. Esta descripción que hoy les comparto, coronada al final de una metáfora, creo yo que no difiere tanto de la evolución histórica de nuestra entidad, porque además adquiere un tinte peculiar en los últimos 2 siglos, o sea, el siglo XX y el siglo XXI, que fueron los que tratamos como de recorrer, ahora sí, en algunos de los hitos más importantes. Pues gracias, y eso sería todo. Muy bien, doctora Cristina, muchísimas gracias por la plática. Efectivamente es una historia mucho más grande, ¿no? Pero pues esta capacidad de síntesis que ha tenido usted pues nos permite dar este panorama muy general. Nos dice el doctor Luis Alberto Trasviña, muchas felicidades a la doctora Cristina Ortiz Manso por tan amena e interesante plática. Bien. Recuerden, amigos y amigas que nos están acompañando en esta tarde, que si desean hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el tema y a la doctora Cristina Ortiz, lo pueden hacer a través de la sección del chat y de preguntas y respuestas que está en la parte baja de su pantalla. Maestra Paula Ortiz, excelente charla, muy sintetizada e interesante. Felicidades, doctora Ortiz. La contadora Patricia, felicidades, doctora, muy interesante su exposición. La doctora Judith, muchísimas felicidades, doctora, por su intervención. ¿Qué opina del parque eólico? ¿Puedo contestar o...? Sí, adelante, por favor. Es que creo que el audio se escucha muy... No, primero tienes está apagado el micrófono. Doctora Cristina tiene apagado. Ya, adelante. No, creo que la única, que recupero es la pregunta acerca del parque eólico. Sí. Debo decir que desconozco el proyecto, es decir, no conozco mucho de energías renovables, no estoy como muy familiarizada con ello.
Y pues yo lo que creo es que habría que revisarlo bien, pero en otros lugares, a lo mejor con condiciones parecidas a las nuestras, proyectos así han tenido éxito. Entonces, creo que aquí podría ser algo muy positivo, aunque no sé si, pues ahora sí que estos otros lugares donde con condiciones similares, me refiero geográficas y del entorno, a lo mejor la población es distinta, las instituciones son distintas, entonces no sé si a lo mejor eso sería el limitante para que proyectos así se materialicen. Ok, sí, parece que no se me escuchaba bien. Bueno, nada más repetir lo que no se escuchó bien. Ya había dicho de la maestra Paula Ortiz, excelente charla, muy sintetizada, interesante. Felicidades, doctora Ortiz. La doctora Judith nos hizo la pregunta sobre el parque. Felipe Sánchez, felicidades, doctora, excelente exposición. La maestra Jessica Patiño, ¿seguimos dependiendo del comercio o el turismo realmente es nuestra alternativa económica con mayor crecimiento? Le pregunto. Gracias. Muy, muy interesante también la pregunta de la maestra Jessica. ¿Seguimos dependiendo del comercio o el turismo realmente es nuestra alternativa económica? Hoy por hoy el turismo, sin ser experta, ahora sí que en turismo, el turismo, pues ahora sí que es una de las principales actividades. Entonces, la economía de alguna manera se sostiene actualmente en el turismo. Por eso, al final de mi pequeña participación en mi charla decía que habría que revisar, al ser una de las principales o la actividad económica más importante que genera más divisas, de alguna manera, que aporta más al Producto Interno Bruto, tendría que revisarse precisamente esta estabilidad para todos, o sea, no solamente para los visitantes, tendría que ser algo integral. Para los prestadores de servicios, o sea, para, llámense hoteles, para los visitantes, es personas que vienen, ¿no? Turistas, como quien dice. Y el tercer punto sería para la sociedad. Entonces, habría que ver, por eso yo hablaba a lo mejor de un turismo cultural, también está el turismo alternativo, deberían de ir también de la mano. Ojo, no estoy en contra para nada del turismo como se está efectuando ahora, pero considero que se tendría que analizar más, moldear quizás más, poner algunas condiciones que se requieren, ¿no? Precisamente para que continúe siendo una importante actividad, pero regulada, ¿no? Ok, la contadora Patricia García también dice felicidades, doctora, muy interesante su exposición. Alejandra Lucero, información muy buena. Luis Alonso Fuentes pregunta, ¿es cierto que los cardones se consideran como bosques? No escuché muy bien la última, que si se consideran como bosques. Sí, que si los cardones se consideran como bosques. Pues no que yo sepa, o sea, en realidad no tengo como conocimientos de botánica, pero tienen sus peculiaridades, ¿no? Como, pues de alguna manera, como plantas endémicas, ¿no? De aquí de la entidad. Pero desconozco, la verdad sí se pueden considerar como bosques en la connotación que tendrían a lo mejor en otros climas, ¿no? O en otras latitudes geográficas. Ok, la maestra Mayra Musi también le expresa sus felicitaciones, excelente exposición. El maestro Francisco Manríquez pide que si podría hablar de cómo eran los modos de vida del periodo que nos comenta. Muchas gracias y le da su reconocimiento. Esta última pregunta no la escuché, la última parte, maestro Juan. Es Francisco Manríquez, si le puede comentar acerca de cómo eran los modos de vida del periodo que nos comenta. Me quedo en los modos de vida, lo otro no lo escucho. Perdón. Gracias. ¿Cómo eran los modos de vida del periodo que nos habló? ¿No? Ahora me quedé en periodo, perdón, no sé si pueden mejor escribir. Es que hay el audio, o a lo mejor soy yo nada más, escucha como un poco bajo el volumen, maestro Murillo. Tengo el micrófono aquí a un ladito. Bien, José Rochín, muchas felicidades por su exposición, muy valiosa para los que intentamos estudiar la historia
de Baja California Sur a principios del siglo XX. ¿Podría hablar un poco sobre los comerciantes chinos de principios del siglo XX? Hay un apartado, yo le recomendaría a la persona que está preguntando sobre los comerciantes chinos, realmente es una maravillosa temática, pero ha sido muy abordada y creo que mejor, o sea, yo no lo podría hacer mejor. Hay un libro muy importante que se llama Historia de Baja California Sur, me parece que es el apartado, el volumen, perdón, 3, y no, perdón, el volumen 1, que corresponde a la economía y que precisamente lo escribe el autor Preciado y habla y explica todo esto de lo de los comerciantes chinos. Creo que podría la persona que está preguntando, podría leer porque además lo hacen de una manera clara, la verdad, excelente, y podría a lo mejor sacar información de allí, que es la verdad muy, muy, muy interesante. Si lo expandiéramos también a Baja California, o sea, porque de alguna manera es una historia compartida, ¿no? El caso de los chinos, ahora sí que llega hasta Baja California, pero podría mejor, yo sugeriría que lo consultara de ese libro, vuelvo a repetir, Historia de Baja California Sur, volumen número 1, y el texto debe estar, o el apartado escrito por Preciado, de apellido Preciado, por el estudioso, por el historiador Preciado. Sí, es correcto. Pero además la historia del Grupo Ley se relaciona sobre todo con Sinaloa y es precisamente en esta historia, ¿no? En conjunta, pues ahora sí de todo el noroeste. Baja California Sur actualmente, Baja California, Sinaloa, y bueno, ahí hay una historia muy interesante también del maderismo, ¿no? Este grupo, pues ahora sí que en esta expansión vivió momentos también muy complicados, ¿no? Hasta de alguna manera masacres, ¿no? A la que fueron objetos para allá, para el norte del país. Perdón, esa respuesta fue para la pregunta de Grupo Ley. Ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha? No. Se escucha muy como lejos, a lo lejos, pero no sé si solamente soy yo. Sí, recibí un mensaje también que se escuchaba un poco lejos. Bien, la doctora Judith Moreno nos dice, ¿el esplendor del comercio local al terminar la zona libre murió para siempre? Gracias por la pregunta, muy, muy interesante. Yo considero desde mi punto de vista que sí, con ese esplendor, me parece una palabra adecuadísima, ¿no? Con ese esplendor que caracterizó la época, definitivamente, como mencionaba, con la apertura ahora sí que del país, la manera de ejercer el comercio cambió. De hecho, se retrajo importantemente. Y podríamos decir que a lo mejor ahorita hay importantes proyectos porque tiene que ver con la urbanización de la zona centro, particularmente para el caso de La Paz. Habría que revisar como a lo mejor alguna manera como de revivir el comercio en otras condiciones a lo mejor, pero con este esplendor que caracterizó esta época del boom fayuquero, definitivamente sí. Okay. Marlene Castro, maestra, felicidades a la doctora Cristina, excelente ponencia. Voy a repetir la pregunta de Francisco Manríquez, que sí, ¿cómo eran los modos de vida del periodo que nos comenta? No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si se refieren a la manera en la que se suscitó, que se
manejaba a lo mejor la sociedad, culturalmente, a eso no sé si a eso se refiere. Sí, supongo que sí, porque claro, es un tema muy amplio, ¿no? Pero pues bueno, una parte que pueda comentar al respecto. Pues de alguna manera los quienes han analizado esto de la cultura han mencionado, creo que a lo mejor uno de los aspectos más claros podría ser el desplazamiento o más bien el crecimiento de las pequeñas ciudades, o sea, de las localidades, en este desplazamiento de los ranchos, de alguna manera cómo comienzan a ser importantes estos centros o estas localidades, ¿no? Que ya se venían pues de alguna manera incrementando, pues ahora sí lo que ya explicaron los colegas, sobre todo a lo mejor la colega, la doctora Erin, en el Porfiriato, ¿no? Lo que puedo decir es que se suscita, es decir, el Puerto de La Paz comienza a presentar un desarrollo sin precedentes, hasta a lo mejor en su arquitectura, en la manera en la que las personas se divertían, en los productos que las personas consumían. Siguiendo un poquito las trayectorias, ahora sí a propósito del comercio que mencionábamos, a lo mejor modos de consumo particulares serían los presentes en los sudcalifornianos, ¿no? Aunque podemos decir que Sudcalifornia ya hasta 1974, ¿no? A partir de 1974. Pero aspectos de, por ejemplo, ropa, productos para alimentarnos, los vínculos, por ejemplo, con los Estados Unidos a veces eran históricamente a lo mejor más fuertes que inclusive con el macizo continental. A lo mejor es algo muy, muy rústico lo que voy a decir, pero el hecho de consumir, por ejemplo, mayonesa Best Food, ¿no? Consumir, por ejemplo, pantalones, Dickies, libretas universitarias, o sea, hasta la manera de los productos que utilizábamos era distinta al resto o al centro del país, por ejemplo. Y de ahí que compartamos música con todo el noroeste, que compartamos una manera peculiar de comer, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de mariscos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se me viene a la mente ante la pregunta que menciona la persona. Y al respecto también el doctor Luis Alberto Trasviña comenta que dice, ¿cómo olvidar aquellos años maravillosos cuando era niño? Nos llevaban al centro y regresabas a tu casa con un reloj Casio o una grabadora a muy buen precio, el boom de la falluqueada. Roberto Jiménez la felicita, maestra, por tan clara y brillante exposición, y quisiera preguntarle lo siguiente. Nos dice: la migración de personas de diferentes estados de la República Mexicana a partir de los gobiernos perredistas, ¿de qué manera impactó la vida en nuestro estado? ¿Y cuál fue el impacto de la vida de la misma en la vida del sudcaliforniano? Bueno, básicamente eso correspondería a lo mejor a la última, pues si se refiere a lo mejor a esta alternancia política que hubo. De alguna manera pues ahora sí que esta tercera oleada, que es hasta la actualidad, o sea, a lo mejor comenzarías básicamente con el desarrollo del turismo como detonante, a pesar de que a partir de 1960, perdón, empieza el turismo, de alguna manera, hoy por hoy todavía pues sigue siendo importante, ¿no? Había un estudio, de hecho no es tan reciente, a lo mejor fue de 2010, quizás 2009, que decía que aproximadamente 100 personas llegaban a Los Cabos, ¿no? Estamos hablando de hace tiempo, no todas se quedaban, ¿no? ¿Cómo cambia estas oleadas? Independientemente del partido político, más bien yo no me gustaría vincularlo, perdón, con algún partido político, pero sí me gustaría puntualizar que tendríamos que revisar precisamente cuando les mostraba la lámina que contenía el aumento poblacional. Tenemos que, bueno, nosotros sí, como observadores, como miembros o como ciudadanos o como integrantes de una sociedad, revisar cómo se da este crecimiento, porque si bien aumenta poblacionalmente la entidad,
tendríamos que preguntarnos si los servicios aumentan en la misma cantidad. O si, por ejemplo, a lo mejor no es una crítica, no me gustaría que fuera considerar una crítica, pero tendríamos que revisar, por ejemplo, en estos lugares que continúan creciendo, si hay más escuelas, si, por ejemplo, hay más hospitales, para que es precisamente este desarrollo y no crecimiento económico fuera el que nos guía, ¿no? Ok, gracias también. La ingeniera María José dice, doctora, muchas felicidades por su excelente ponencia. Y Germán Hernández dice que le gustaría que hiciera algún comentario acerca de José Antonio Mijares. Perdón, eso último no lo escuché porque estaba leyendo una pregunta, perdón. Que si podría comentar algo acerca de José Antonio Mijares. Bien, me gustaría antes contestar esta pregunta de los grandes comercios nacionales y posteriormente, si nos queda tiempo, a lo mejor retomamos el aspecto de Mijares. Pues definitivamente, ante la pregunta de si considero que los grandes comercios nacionales y extranjeros llegaron a partir de 1998, desplazaron el comercio local y regional, definitivamente considero que sí. Ahora sí que precisamente esta apertura culminó precisamente cuando hablamos del comercio. Con esta apertura también, si nosotros revisamos un poquito, también estaría presente el monopolio comercial que había. Pero después con esta apertura vienen estos grandes consorcios y es el tiempo donde precisamente como la persona, la maestra Catalina, muchos negocios de carácter local quiebran porque no tienen las condiciones para enfrentar esta apertura, ¿no? Pero algo importante sucede aquí. Si nosotros revisamos un poquito los preceptos de cómo está formada lo empresarial en nuestro país o en América Latina, los negocios de carácter familiar son los más numerosos y los que más aportan al Producto Interno Bruto. Si bien con la llegada de estos grandes comercios, muchos de estos pequeños negocios de carácter familiar no, pues desaparecieron, no pudieron de alguna manera continuar su trayectoria. En este tiempo, y curiosamente el confinamiento quizás ha permitido, o a lo mejor es una oportunidad para, como bien lo señalan en esta pregunta, se puede a lo mejor recuperar el espacio, se pueda emprender, ¿por qué no? Ahorita, con todos, si nosotros analizamos, por ejemplo, restaurantes, no solamente comercios, esta nostalgia por el pasado, por hacerlo más familiar, por hacer una atención más individual, creo que es una promesa para que precisamente este comercio local y regional recupere espacio. Eso sí, todo dentro de la competitividad, ¿no? O sea, no significa que porque sean negocios locales son mejores, ¿no? Pero sí debe haber alternativas, ¿no? Alternativas de comercios nacionales, extranjeros, pero también locales. Muy bien. Bien, esa la última era sobre José Antonio Mijares. ¿Sí me escucha, doctora? Sobre el comentario de José Antonio Mijares. Bueno, doctora, pues no sé, para finalizar, ¿tiene pues algún comentario final, ¿no? Para cerrar la conferencia? ¿No me escuchan? ¿Perdón? Que si desea hacer ya algún comentario final. Perdón, sí, nada más agradecer el espacio, hacerme partícipe de esta experiencia. No, aunque ya he dado algunas charlas, no me había tocado ser partícipe por estos medios digitales, ¿no? De
una plática histórica, y para mí fue una experiencia gratificante, ¿no? Precisamente con estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, que continúe la difusión, histórica, y la vinculación académica, y lógicamente con la difusión a la sociedad. Y nada, pues agradecer a la institución, a la doctora Judith, y pues a todos por estar aquí en esta aula, bueno, o este espacio virtual. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Agradecemos su invaluable colaboración y sobre todo pues ayudarnos, ¿no?, a conocer un poco más de la historia de Baja California Sur. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.